La guerra de los aranceles. En Estados Unidos actualmente estamos en una guerra. Sí, si muchos no lo sabían, estamos en una guerra de aranceles. Una guerra donde el imperio capitalista de los Estados Unidos quiere imponerse ante el mundo y ante sus aliados como el imperio que va a pelear por defender sus intereses económicos, entendiendo que muchos de los acuerdos bilaterales económicos que se han firmado en el anterior no han sido beneficiosos para el crecimiento de la economía de Estados Unidos y para el establecimiento de Estados Unidos como la potencia económica en el mundo. En este caso estamos hablando particularmente del presidente Trump y su administración, que entienden que Estados Unidos ha perdido su lugar. Ha perdido su lugar en el mundo, en lo que es la economía más fuerte, en lo que es el valor del dólar, y por eso han establecido y han iniciado una guerra. Una guerra que, aunque no estamos usando el ejército, una guerra aunque no se está derramando sangre, una guerra aunque no se está bombardeando, es una guerra que se está sintiendo el impacto de ella. Se está sintiendo el impacto porque la economía en Estados Unidos, hemos visto la bolsa de valores como se ha desplomado, hemos visto como muchos comerciantes están sufriendo la consecuencia de esta guerra, ya que el poder del consumidor no es el mismo que meses anteriores. Pero sin embargo, dice Donald Trump que al final del túnel hay una luz en la cual todos vamos a ser beneficiados de una prosperidad económica en Estados Unidos si él logra su objetivo de implementar los aranceles o de llegar a ciertos acuerdos que sean beneficiosos para los Estados Unidos. Pero vamos a iniciar con la fecha importante, la fecha donde se inicia, donde se declara esta guerra. Pero antes de eso, necesito su cooperación. Necesito que ustedes sean parte de esta conversación, que nos den su comentario, que nos digan si estamos equivocados, que nos corrijan si lo estamos, que nos den los hechos como tienen que ser, porque este es un tema importantísimo, es un tema histórico que los libros de la historia van a escribir sobre él. Porque después de muchos años, Estados Unidos declara guerra y no es la guerra convencional que muchos conocemos, sino es una guerra económica donde no solamente son estos tres países iniciales, estamos hablando de todos los países donde hay acuerdos bilaterales económicos, donde se están revisando y están diciendo, espérate, lo que es igual no es ventaja y yo estoy pagando más que tú. Vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Pero comencemos con su comentario, su opinión, y iniciamos este programa, El Implacable, con la declaración de guerra de Estados Unidos a sus aliados. De marzo 4 del 2025, Estados Unidos le implementa un arancel de 25% a Canadá y México. A China le aumenta de 10% a un 20%. Es decir, lo que es madera, acero, aluminio, los farmacéuticos, la carne, todo va a tener un aumento de un 25% de los importados aquí a Estados Unidos. Ejemplo, la Honda produce 400,000 CRV en Canadá. El costo de ese vehículo actual o antes de los aranceles es de $35,000. Ahora con el 25%, estamos hablando de un aumento de $8,750. Es decir, el vehículo ahora tiene un costo total de $43,750. Al ver que estos aranceles aumentan el costo de estos vehículos, Trump pone una pausa a los aranceles a los vehículos que son producidos en Estados Unidos, como la Ford, la GMC y la Chrysler. Pero si entendemos que los aranceles aumentan los precios de los productos del consumidor, ¿por qué entonces el presidente Trump insiste en implementar estos aranceles? Bueno, ahora él dice que estos países
que compartimos frontera, tienen que ser más responsables con la situación que se está dando con los fentanilos y las personas que cruzan indocumentadas a través de sus fronteras. Sin embargo, si vemos en 24, se confiscaron 22,000 libras de fentanilos en las fronteras. De esas 22,000 libras, 43 libras cruzaron por Canadá, 2%. 21,000 libras cruzaron por México, el 97%. Pero sin embargo, los canadienses actuaron y invirtieron 23,000 millones de dólares en iniciativa para prevenir el tráfico del fentanilo y el tráfico humano de la frontera. Aumentaron con los equipos de dron y los ejércitos. Pusieron un SAL de fentanilo para supervisar la operación. México también actuó. México inmediatamente implementó y mandó a 10,000 soldados para prevenir el cruce de las personas indocumentadas por la frontera, y los resultados fueron inmediatos. 8,326 personas fueron captadas, paradas en febrero de 2025, comparado con 189,913 personas en el 2004 durante el periodo de Biden. ¿Por qué entonces, si bajó la cantidad de personas que cruzan la frontera ilegal y está bajando el tráfico del fentanilo, de la droga, por la frontera, por qué insistir en los aranceles? Esa es la pregunta. Bueno, ahora dice Donald Trump que los aranceles sirven como una iniciativa de incentivo para atraer a territorio norteamericano a esas compañías que se han ido y están produciendo fuera de Estados Unidos. Usar los aranceles como iniciativa para que la compañía comiencen a establecer sus operaciones en Estados Unidos, y ya vemos cómo eso ha dado resultado en el sentido de que la Honda, en vez de establecer su planta en México, ahora lo hace en el estado de Indiana. Pero al hacer esto, los vecinos no se están quedando con la mano cruzada. Estamos viendo ya que Canadá también ha respondido con implementar aranceles de 25% también a los productos que son importados de Estados Unidos. Es decir, el papel sanitario, las frutas, vegetales y productos agrícolas, que es el 87% de los productos que se importan a Canadá, van a tener un arancel de un 25% al igual. Lo mismo es cierto que ellos dicen que no van a parar ahí. Están hablando de dar un arancel de un 100% a los vehículos producidos en Estados Unidos, comenzando con el Tesla. Aumentar el Tesla a un 100%. Ya hemos visto que en Canadá se ha producido un evento en el cual muchos de los artículos que son importados de Estados Unidos lo han sacado del mercado para poner productos producidos en Canadá y promoviendo los productos que se producen en Canadá, no lo de Estados Unidos. Pero sigue la amenaza de parte de Canadá, en el sentido ya que el primer ministro de Ontario ha amenazado con un arancel, un impuesto de 25% a la energía eléctrica que se consume en Estados Unidos de Canadá, particularmente a los estados de Nueva York, Michigan y Maine. Eso produce ahora una guerra que estamos viendo quién va a tener más poder para decidir quién consume qué de su país. También estamos viendo que para Canadá y México la situación está en un desbalance. En un desbalance porque Canadá depende más de los Estados Unidos que los Estados Unidos de Canadá. El 76% de las exportaciones de Canadá vienen a Estados Unidos.
es decir, el 81% de su producto bruto. Son esas 76% de las importaciones. Por igual México, el 78% de las exportaciones que salen de México vienen a Estados Unidos, es decir, el 30% de su producto bruto. Sin embargo, solo el 17% de las exportaciones de Estados Unidos van a Canadá y el 16% van a México. Solo representa el 2% del Producto Bruto de Estados Unidos esas exportaciones. Los aranceles en sí afectan más a México y a Canadá porque el consumo es menor. ¿Qué significa esto para nosotros entonces, si somos los más beneficiados? Significa que puede producir una inflación. Si se produce un aumento en el costo de los artículos, en el costo del mantenimiento de los artículos, a través de un periodo largo, puede causar una inflación. Si el aumento del precio del vehículo también aumentaría el precio de las piezas de los vehículos, de la llanta de los vehículos, del motor de los vehículos. Si aumentan los aranceles, comienzan la reacción. Y es una reacción en la cual todos los productos serían afectados. Aumenta el valor del mantenimiento, aumenta el valor del dueño para el mecánico aumenta el valor porque necesita un personal, el personal necesita las piezas son más caras, y ¿quién termina pagando por el servicio, las piezas y el mantenimiento? Lo termina pagando el consumidor. Lo mismo es cierto con la producción, ya sea en fábrica y construcción. Si los artículos son más altos, el producir y el construir sería más alto. Y al final y al cabo, el que paga eso es el consumidor. Y por eso nosotros entendemos que aquí viene la parte en la cual tenemos que nosotros depender de nuestros representantes que hagan su función constitucional. El presidente como ejecutivo puede negociar los aranceles, puede proponer los aranceles, pero al final quien tiene que aprobar los aranceles permanentemente es el Congreso y el Senado. Bajo la Constitución de los Estados Unidos, todo arancel tiene que ser aprobado por el Congreso antes de ser implementado. Lo interesante de esto es que hemos escuchado un silencio tanto de los demócratas, pero más de los republicanos, en el sentido de que esperamos que los republicanos, particularmente que son la mayoría, pongan país por encima de partido. Eso tiene mucho significado. Puede ser que sea de más interés para el país que se implementen los aranceles, porque como dice el dicho, lo que es igual no es ventaja, pero a veces también tenemos que entender que los productos que estamos hablando, que se le quieren implementar aranceles, son productos que en Estados Unidos no se producen. En Estados Unidos no se produce el aluminio como se produce en Canadá. En Estados Unidos no se produce el petróleo que se produce en Canadá, que dependemos de él. En Estados Unidos no se está produciendo la electricidad que tanto Michigan, Maine y Nueva York dependen de. En Estados Unidos no se producen los productos agrícolas que se producen en México. En Estados Unidos no se producen los productos farmacéuticos que se producen en México. Entonces, tenemos que tener eso claro. Nosotros aquí tenemos el poder del consumidor.
Pero al final y a cabo, el que va a pagar los aranceles es el consumidor. Porque si yo soy un importador, yo voy a pagar ese arancel y luego lo voy a pasar al consumidor, quien es que me lo va a comprar, quien es que me lo va a consumir. Por ende, esta guerra impacta a todos en esta sociedad. A todos. Hemos visto ya que en Wall Street se ha desplomado por los últimos 4 días por la indecisión del presidente Trump de implementar o no implementar, de implementar en ciertos artículos y no en otros artículos. Y ha causado un caos en lo que es Wall Street, la bolsa de valores, y lo que es la economía aquí en Estados Unidos. Ya se está especulando precios, porque si se habla que se va a aumentar, ya están especulando precios sin haber el aumento, ya están comenzando a aumentar para cuando vayan a aumentar. Por eso es importante ahora que nosotros seamos parte de esta conversación, estemos pendientes a lo que está sucediendo, porque realmente el impacto es para todos. Y es una guerra como cualquier otra guerra, que lo que sucede, la consecuencia de la guerra es pérdida. Y en este caso va a haber pérdida de trabajo, en este caso va a haber pérdida de economía para muchas familias que van a tener que depender más de cheque en cheque sin poder ahorrar. Por eso ahora quisimos sacar el tiempo para hablar de este tema, pero no dejarlo en el aire, porque tenemos que ver qué va a suceder con la implementación de estos aranceles, qué va a suceder con la reacción de China. Hemos visto mucho y hemos escuchado mucho de la reacción de Canadá y México. Todavía no tenemos claro cuál va a ser la reacción de China hacia los Estados Unidos, más específico, los artículos que van a implementar los aranceles. China sí ha dicho también que va a aumentar aranceles, pero no ha dicho nada específico en términos de qué va a suceder. Pero la guerra ya está declarada. La guerra económica del imperio de Estados Unidos está declarada para ocupar su espacio como el imperio económico, el imperio con el poder del consumo en el mundo, con su nuevo presidente Trump, está declarada. Ahora miremos qué sucede con el choque de poder, si realmente funciona y los senadores y congresistas aceptan o no aceptan los aranceles presentados por el presidente. Siempre queremos recordar eso. Hay una constitución y un papel que cada rama del poder tiene que jugar. En este caso, el presidente está jugando su papel en negociar y en presentar propuestas de aranceles, pero el Congreso, nunca olvidemos, bajo la Constitución, tiene la autoridad y el poder de aprobar o no aprobar la propuesta del presidente. En este caso, queremos recordarle que le den le guste, nos sigan en las redes y será hasta la próxima en su programa El Implacable.